Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. En este videoprograma vamos a responder todas aquellas preguntas que hicisteis en el videoprograma anterior, las preguntas y respuestas a VM, concretamente la segunda edición. Me habéis hecho interesantísimas preguntas. He intentado contestarlas a todas, pero en algunos casos habían preguntas que se parecían mucho o tenían el mismo nexo en común. Por ello, esas preguntas, respondiendo a un usuario, respondo a todos aquellos que han hecho la misma. Creo que voy a hacer 2 vídeos sobre las respuestas, porque hay tantas preguntas que necesito tomarme un tiempo. Y nada, vamos a empezar. Versaide. ¿Por qué creen que los grandes gobiernos nos ocultan casi toda la verdad? Por ejemplo, los casos OVNI, el caso de México. ¿Por qué no dan las razones de las revueltas de los maestros? Bueno, los gobiernos tienen que mantener una cierta estabilidad, y esta se basa en el consumismo. Para que el consumismo exista, debe existir un programa amplio que introduzca a las personas a comprar, aunque ni siquiera necesiten el producto. Por eso muchas veces vamos a comprar al supermercado y nos traemos a casa cosas que ni siquiera íbamos a comprar. ¿Qué pasaría si los gobiernos destapan la trama extraterrestre? Pues muy sencillo. Aquella estabilidad que han construido usando el consumismo se rompería. Y al romper, la gente dejaría de confiar en el sistema. Y esto nos llevaría a un profundo caos y a una profunda crisis de intereses que los gobiernos no quieren. Rafa Castello. Me gustaría saber tu opinión sobre los chemtrails. ¿Qué es lo que sueltan? ¿Son ovnis camuflados y parecen ser aviones comerciales? Un saludo VM, y aquí tienes a un seguidor tuyo desde el principio. Bueno, los chemtrails han sido motivo de especulaciones y un montón de gente hablando sobre ellos, muchos investigadores. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿No existen? Lo que sí que tenemos que hacer relevancia a los datos son a los informes desclasificados reales y oficiales que hablan de los chemtrails. Y aquí estaríamos hablando de la operación LAC, una de la cual he hablado en muchos videoprogramas. Esta operación pretendía el gobierno de Estados Unidos poder ver los patrones de dispersión de agentes químicos por el aire, utilizando aviones y las estelas de estos vapores. ¿Qué es lo que pasó? Pues que lo hicieron sin el consentimiento de la población de aquel entonces. Si por aquel entonces hicieron esto y ahora lo admiten, ¿qué es lo que estarán haciendo en la actualidad? Creo que los chemtrails pueden actuar para controlar a la población, o también como método de eugenesia, es decir, dejar a la población fértil para reducirla. Pero han habido muchas teorías, también han apuntado a nanotecnología. Víctor Farias. El proyecto aquel en el que estabas trabajando para buscar ovnis, al final, ¿cómo va? Tengo mucha intriga. Bueno, sobre aquel proyecto lo quise hacer en verano, pero no tuve el tiempo suficiente para hacerlo. El proyecto básicamente consiste en realizar un aparato que se instalaría en lugares calientes de avistamientos ovni, y este aparato emitiría ondas cortas de diferentes tipos y también radiaciones. Hacer todo este ruido generalmente nos serviría para crear pulsos muy grandes y poder de alguna forma atraer a estos fenómenos. Puede ser una gran tontería, puede ser un enorme éxito, no lo sé. Lo que sí que sé es que quiero intentarlo y grabarlo para que todos vosotros lo veáis. ¿Qué es lo que puede pasar? Yukimaru-chan. Hola VM, ¿cómo estás? Lo que quería preguntarte era si tú te involucrarías en la magia, ya sea el tarot o las runas, y más aún, practicar hechizos a personas. ¿Te interesa o solo prefieres estar informando acerca de ello? Lo cierto es que estoy trabajando en la idea de traspasar la poderosa ley de atracción o el secreto, y traspasarlo me refiero a plasmarlo en escritos prácticos, runas, símbolos y hechizos, es decir, utilizar los símbolos para mantener la idea
del deseo en la cabeza y poder así atraer con el subconsciente los deseos. Es bastante interesante, la verdad, y para hacer un resumen, creo en el poder del símbolo, y si asocias un pensamiento a ese símbolo, sencillamente generará mucha fuerza en la mente. Enki Summer. Saludos, VM. ¿Qué crees que haya provocado la extinción de los dinosaurios? Nunca he creído en la teoría oficial. Creo que, como siempre, hay algo que no nos están contando. Bueno, hay que mencionar que la teoría de la extinción masiva mediante un meteorito sigue siendo una teoría. Las pruebas encontradas no pueden determinar con exactitud qué es lo que pasó por aquel entonces. Lo que sí que sabemos es que un gran cataclismo diezmó a muchísimas de las especies que habitaban nuestro planeta. Lo que sí que podríamos mencionar es la existencia de animales supervivientes refugiados en enormes galerías existentes bajo tierra. Estas galerías de las cuales posiblemente actualmente estén aisladas del mundo exterior y nunca sepamos qué es lo que ahí se ha podido originar. ¿Es posible que bajo nuestros pies exista un vergel radiante de vida? Arcángel. Hola VM, por favor, ¿puedes hablar del cometa Ison? Saludos. El cometa Ison fue descubierto el 21 de septiembre del año 2012 y lo hicieron dos astrónomos llamados Vitaly Nevesky y Arthur Novichonok. Pero existe un dato sorprendente que se ha mantenido en el olvido, pero que está ahí. Hubo un tercer investigador que seguro que a muchos os va a resonar su nombre, el señor Elenin. Elenin se dice que también descubrió el cometa Ison mucho antes que estos dos investigadores. ¿Pero qué pasa con Elenin? Pues que el año pasado también tuvimos el cometa Elenin, un cometa que decía que iba a causar la destrucción del mundo y que tenía naves extraterrestres detrás en su cola, al igual que el cometa Halley. Pero bueno, con todo esto quiero deciros que, aunque parezca sorprendente, pienso que Ison trae desinformación y que no hay nada extraño en este cometa. Se va a desintegrar en su perihelio, como pasó con Elenin, y no vamos a tener nada extraño. Pero ojo, esta es mi opinión. Obviamente no voy a desechar cualquier otra teoría, porque no sabemos la verdad. Creepy Project. Supuestamente los humanos usamos el 15% de nuestro cerebro. Perdón si me equivoco, creo que usamos menos. ¿Qué crees que podemos hacer si usamos el 100%? Verás, nunca me voy a cansar de desmentir esta falacia. Se ha dicho que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Esto es totalmente falso, es mentira. Los humanos usamos el 100% de nuestro cerebro, pero solo conocemos el 10% de las funciones que desentraña. Hay cosas que los científicos no entienden en la actualidad sobre el cerebro y realizan día a día muchos experimentos para descubrir el potencial de esta potente máquina. Por ejemplo, se dice que nuestro cerebro realiza fenómenos de telequinesis, telepatía y muchas otras cosas que no entendemos. ¿Acaso son mentira? ¿Podemos negarlas? Yo no lo creo. David Zapata. VM, ¿qué proyectos tienes a corto y a largo plazo? Como por ejemplo otra visita parecida a la que hiciste al psiquiátrico de Valencia o experimentos así como el del arroz. Cuéntanos un poco más para tener algunas expectativas. Gracias. Bueno, pensaba crear una nueva sección después de los videoprogramas, una de la cual llamaría Recomendaciones de libros. Esta sección pues trataría de enseñaros y hablaros un poco de libros y muy interesantes para aquellos que buscan el misterio. Unos libros que sin duda os servirían muchísimo para desentrañar todos estos caminos ocultos y difíciles de encontrar. Otros proyectos, pues también tengo planeado la visita de Belchite. Yo y mis compañeros iremos para hacer mediciones, esta vez más profesionales que en el caso del psiquiátrico, y del cual Belchite ha sido un enclave verdaderamente de sucesos extraños. Belchite sería un pueblo abandonado, destrozado por una guerra civil,
y del cual se han visto luminarias, se han podido grabar psicofonías y demás fenómenos. Más proyectos, pues tenemos el de la máquina, que os he comentado antes, para traer fenómenos ovni, y también tengo muchas ideas en la cabeza que voy plasmando poco a poco. Usa el cerebro. Hola VM, saludos, gran trabajo que haces tú. Tengo una pregunta. ¿Qué sucede en realidad ahora mismo en Siria? Bueno, bajo mi punto de vista, creo que la trama de Siria en la guerra que quería provocar Obama fue un intento desesperado para conseguir recursos. Veréis, actualmente el gobierno de Estados Unidos ha sufrido una crisis financiera que ha llevado a cerrar todas las instituciones públicas. Hasta la NASA misma cerró las puertas de par en par, bajo funciones mínimas muy sospechosas. Pero bueno, en Siria actualmente siguen con su guerra civil, se matan unos a otros. Donde tendríamos que mirar es en el gobierno de Obama, en Estados Unidos. Y a largo plazo se dice que Estados Unidos quiere ser independiente energéticamente y para ello quieren utilizar fenómenos y procedimientos similares al fracking, es decir, obtener recursos inyectando gases y hacer explosiones debajo de la tierra. Algo muy sospechoso del cual hablaremos también en un futuro. Elio Enrique Lombardo. Muchas felicitaciones por sus vídeos. Yo deseo saber si hay alguna técnica que pueda usar para acceder a la parte más lejana de la mente, a decir, al subconsciente. Yo practico la hipnosis, pero me percato mucho y me confundo con las informaciones. Gracias y saludos desde Brasil. Bueno, la meditación es la mejor técnica para dejar de escuchar aquel ruido que nos rodea y poder también escucharnos a nosotros mismos, a nuestro interior. Sería el mejor consejo que puedo darte. Sobre la hipnosis, pues también es una buena práctica, pero deberías encontrar a alguien que te la hiciera de forma correcta, porque hay que saber hacerlo. Hacerse autohipnosis en muchos casos empeora antes que mejorar, hay que tener cuidado con eso. También existen hierbas aromáticas que ayudan a despejar la mente, pero cuidado también con el abuso de estas hierbas. Grace Chávez. ¿Cuál es el sentido de la vida del ser humano en la Tierra? Considerando que cada religión o sistema lo define como algo diferente y según la conveniencia de cada uno, y que bíblicamente solo dice multiplíquense. El sentido de la vida es vivir. Puede sonar simple, pero no es una respuesta que me he inventado o sacado de la manga. Así lo dice nuestro ADN. Su función es preservar la raza, modificarla a su favor y continuar hacia adelante viviendo. La pregunta correcta sería, ¿por qué estamos vivos? Empiezo a pensar que no somos fruto del azar y que otras civilizaciones nos han instalado en este planeta. Por así decirlo, las antiguas civilizaciones como la Sumeria, hace más de 5.400 años, hablaron de entidades que ayudaron a los humanos a seguir adelante. ¿Es posible que el sentido de nuestra existencia esté relacionado con aquellos dioses de civilizaciones pasadas? Vuelvo a insistir que la respuesta la tenemos en el ADN. Gibraltar de Cassian. ¿Crees que es posible que vivamos en una simulación virtual creada para cualquier fin por seres superiores o hecha por nosotros mismos en un futuro? Te pondré un ejemplo. Nuestro planeta Tierra fue creado hace 4.540 millones de años, supuestamente, y que nos hayan contado. Dentro de ese tiempo cogimos 250.000 años para generar el Homo sapiens de cualquier forma. En ese tiempo, en 250.000 años, el Homo sapiens ha conseguido crear desde un hacha hasta salir al espacio exterior. Ahora bien, nuestro universo se creó hace 13.835 millones de años, supuestamente. La pregunta sería la siguiente. Si en 250.000 años hemos podido viajar a la Luna, ¿qué podría haber hecho otra raza, por ejemplo, en 5 millones de años
así tirando por una cifra baja, porque podrían ser muchos millones de años más. ¿Qué es lo que podrían haber hecho en todo ese tiempo? 100 veces mayor que la existencia del Homo sapiens. Si no estamos solos en este universo, deben existir razas más inteligentes que nosotros y mucho más antiguas. Esto les concedería una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. ¿Quién sabe si no somos una simulación por parte de su tecnología? Este tema da para mucho de qué hablar y con estas preguntas me estáis dando muchísimas ideas porque son bastante interesantes. José Dir del Ángel. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pregunta seria. Verás, creo en el poder del pensamiento para lograr crear cosas. Si algo no es pensado, no puede ser creado. Sobre esto me fascinó muchísimo el ver cómo los pétalos de rosa, las espirales de las corazas de los moluscos o incluso la medida desde nuestros pies hasta nuestro ombligo siempre daba 1,618, o lo que es lo mismo, el número phi, también llamado el número áureo. ¿Por qué y quién ha programado a la naturaleza para que siga este patrón exacto a la hora de crear cosas? Esta pregunta seguiría estando sin respuesta porque no conocemos qué es lo que hay en el principio de los tiempos. Me inclino a pensar que fue primero el pensamiento de algo. César Cruz. Hola, aparte de saber la verdad, ¿cuál es tu motivación o inspiración para realizar Gran Misterio? Bueno, esta sería una de las preguntas que actualmente me hago, pero podría decirte que desde pequeñito me quedaba embobado mirando las estrellas y también recuerdo que tenía siempre bajo mis brazos un libro una pequeña libreta de la cual yo siempre estaba apuntando las cosas que no comprendía. Creo que la motivación me viene desde pequeño, pero sin ninguna duda también me motiva mucho el poder ayudar a las personas a ver las mentiras que nos están contando. Si os dais cuenta, en Gran Misterio nunca hemos impuesto una verdad. Siempre generamos la duda, porque creemos que la verdad es relativa para cada persona. Esa sería una motivación muy fuerte para mí, poder ayudar a estas personas, porque sé que hay muchos investigadores que necesitan unirse y formar una especie de grupo para poder ir más allá. Como siempre decimos en Gran Misterio, todos somos investigadores y me gusta contribuir en ello. Luego en mi mente hay otras motivaciones que son un poco más abstractas. Muchas veces me encuentro caminando por caminos oscuros, muy largos, y de los cuales me veo que generalmente no tienen final. El camino del misterio es infinito y este punto sería una motivación muy grande. Poder encontrar aquello que está oculto y que sé que el mundo del misterio no tiene final. From Underworld. Saludos desde Costa Rica, VM. Soy gran fan de tus vídeos. Me gustaría saber, ya que lo mencionaste en el vídeo de cómo crear seres tulpa, ¿qué crees haber tenido alguna experiencia de fusión con un ser de estos? ¿Podrías contarnos un poco de esto? Sé que dijiste que esto merece otro vídeo, pero me gustaría saber un poco más. Saludos. Bueno, sé que lo mencioné en aquel videoprograma, pero también dije que merece un videoprograma extensamente hablando sobre el concepto de aquella experiencia. Pero si os comento algo, me gustaría deciros que las tulpas son reales, se pueden crear. Veréis, vosotros sabéis que yo creo enormemente en el poder de creación mediante el pensamiento. Y poder crear una tulpa consiste en la comprensión de nuestro cerebro. Y aquí estaríamos entrando y fusionando lo espiritual con lo científico. Veréis, nuestro cerebro tiene dos hemisferios. El primero dedicado a lo cotidiano, a nuestras emociones y demás, y el segundo, el derecho, está destinado a lo oculto, aunque parezca mentira, a las sensaciones y demás, pero también muy relacionado al subconsciente. El experimento que realicé fue sacar el subconsciente y darle forma, para poder consultar con mi subconsciente todas aquellas cosas que, por ser subliminales, se quedan en lo más profundo de la mente.
Tengo que decir que es una práctica muy peligrosa el abrir nuestro subconsciente, porque muchas veces encontramos tinieblas y oscuridad que no queremos ver y que nos puede dañar enormemente. Jorge Betolini: ¿es la señorita Lilith tu novia, algo parecido a novia o solo una colaboradora con Gran Misterio? La señorita Lilith es la amiga de mi novia con la que llevo felizmente 5 años. Se conocieron en la universidad y un día ella me la presentó. Nos hicimos amigos y formó parte de colaboradores directos de Gran Misterio por sus amplios conocimientos y estudios sobre brujería antigua. Os recomiendo que escuchéis los audioprogramas que hemos tenido ella y yo hablando sobre estos temas. Os aseguro que son especialmente enriquecedores. Mervin Morales 27: ¿conoces el misterio de los montes Buceji? ¿Es verdad o mentira? Lo cierto es que lo conozco y pienso que no podemos dar una respuesta clara. Supuestamente, bajo la montaña Buceji, encontraron una nave alienígena con tecnología y aparatos destinados a modificaciones genéticas. Escribí un amplio artículo sobre dicho misterio que podéis encontrar en Gran Misterio o en diversas páginas, que ha sido reblogueado, y del cual explicaba todo sobre la amplia trama del monte Buceji. Pero no puedo ni incluso decantarme sobre una respuesta clara. No puedo saber si es verdad o mentira. El caso es que están ahí los datos y mi deber es mostrarlos. Josie Feiri: ¿qué nos ocultan las religiones y cuál tiene un tema cierto? Los principios básicos de las religiones mantienen la esperanza en las personas, pero su deformación ha convertido esas esperanzas en sogas que nos aprietan el cuello y también nuestras carteras. La religión mantiene dóciles a sus seguidores con el miedo. Si haces algo mal, irás al infierno, como por ejemplo dice la religión cristiana. Este miedo se convierte también en hipocresía. Hoy cometo todos los pecados, mañana me arrepiento, al otro día los vuelvo a cometer y me vuelvo a arrepentir, y así sucesivamente. Pero hay otras religiones, como por ejemplo el budismo, que es muy desconocido también por esta actualidad, y del cual el budismo dice que no sigue a ningún dios. La religión tiene como objetivo único separar el sufrimiento para llegar a ser feliz. El budismo podría ser uno de los caminos más espirituales sin la búsqueda de ningún dios para explicar las cosas, y podría hablarse de un camino para buscarse a sí mismo y lograr la felicidad. Yo mismo soy budista, o creo serlo, sigo algunas de sus prácticas. La meditación sería la base del budismo y creo que tiene un enorme beneficio para esta sociedad. Gota69: hola VM, sería interesante tratar el tema de la vida, la muerte, la reencarnación y el karma. Mi duda es si el karma actúa si uno está protegido energéticamente. Saludos y gracias. Bueno, todas nuestras acciones afectan al karma y esto es una tajante realidad. Nadie se escapa de los efectos de sus acciones. Luego tendríamos que destacar la rueda del samsara, ya que ésta simboliza el eterno ciclo del karma positivo y negativo que definiría a corto y a largo plazo nuestra existencia y sus efectos. Cuando digo a largo plazo, me refiero a la reencarnación. Si todos somos energía que prende la chispa divina de la vida que hace a otros cuerpos funcionar, los cuerpos que tienen conciencia, cuando estos cuerpos mueren, esa chispa divina, esa conciencia, esa energía, alma, llamarlo como queráis, puede que forme parte de otros organismos para hacerlos funcionar, para hacerlos conscientes o simplemente que tengan un rol en la vida. Otra cosa sería generar el karma neutro. No hacer nada en nuestra vida, nada positivo ni nada negativo, haría que saliéramos de la rueda del samsara, y esto haría trascendernos a otras realidades muy distintas. Me parece que voy a cortar el videoprograma a partir de aquí. Han sido muchas preguntas y mi garganta ya se empieza a resentir. Seguiremos con la segunda parte, porque hay muchas, me he quedado más o menos a mitad de preguntas, y haremos el vídeo para el viernes de esta semana, ya que el miércoles vamos a subir un vídeo muy interesante sobre un caso del cual un ovni estuvo a punto de disparar
a un caza del Ejército del Aire español, algo que quedó reflejado mediante pruebas y un extenso informe titulado El caso Manises. No os lo perdáis porque a mí particularmente he seguido este tema durante mucho tiempo y creo que sencillamente es uno de los grandes temas que han caído en el olvido. Hasta aquí acaba este videoprograma. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.